Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a mi canal oficialmente. Es el primer video que hago presentándome. Mi nombre es Guadalupe Nápole, para los que no me conocen. Soy psicóloga, soy argentina, vivo en La Plata. Ejerzo como psicóloga acá. En este momento, atiendo de manera presencial, también atiendo online. Pero básicamente he creado como este canal de YouTube por una cuestión de que me interesan mucho las redes sociales. He estado como haciendo varios videos por ahí, pero siempre me pasa como que me quedo corta con la información y necesitaba como un espacio donde poder hablar un poco más sobre algunos temas que quizás son bastante extensos y bastante serios para hablar y quizás en un reel de Instagram no se llega como a poder profundizar del todo, ¿no? Uno de los últimos videos que subí en Instagram tiene que ver con los talles de ropa. Yo comentaba, para los que no vieron, comentaba que me había comprado hace poco una campera, en realidad me la regalaron, pero una campera que resultó que tenía que ser talle XL. La cuestión es que no se trata del talle, la cuestión se trataba de comentar en ese video de que en otro momento de mi vida comprarme una campera XL y salir del talle o de este talle en el que yo me había encasillado, por así decir, durante muchos años, en otro momento de mi vida hubiese sido un grave problema. A mí me costó bastante entender que mi cuerpo tenía una forma particular en el sentido de que quizás yo en mi mente tenía como la idea de que tenía que tener un cierto tipo de cuerpo, de que tenía que tener un cierto talle. Yo de hecho, siempre fui como talle 2, talle M, comentaba en el video, pero siempre había aspirado como a un talle 0, a un talle 1, a un talle S y en lo posible XS. Para mí, en mi cabeza, eso era lo que estaba bien, ¿no? Como que si yo me pasaba de esos talles o no me podía comprar ese talle, entonces la que estaba mal era yo. Y realmente me esforzaba mucho en querer encajar en ese estándar. Pero ¿qué pasa? Obviamente que mi tipo de cuerpo no encajaba ahí. ¿Y por qué cuento esto? Yo lo aclaro en el video, porque tengo muchas pacientes adolescentes que las escucho siempre en la consulta, que traen estas cuestiones, ¿no? Traen estos temas y les cuesta bastante aceptar su imagen corporal, les cuesta bastante aceptar la morfología de su cuerpo, la morfología natural de su cuerpo, y esto resulta un problema. Esto termina resultando un problema cuando uno quiere encajar en algo que básicamente no encaja, pero no es que uno no encaja porque está mal, ¿no? Siempre yo comentaba en el video de que básicamente uno siempre se pone como en el lugar de culpa, en el lugar de culpable, ¿no? Como que yo no encajo en este talle, en este caso, ¿no? Del ejemplo, yo no encajo en este talle porque soy yo la que está mal, soy yo la que no está haciendo las cosas bien, la que come de más, la que no cumple con los requisitos que tiene que cumplir, ¿no? Acá también entra mucho el autocontrol, esto de sentir de que uno tiene que cumplir siempre como a rajatabla y que si se pasa de ese control que se quiere ejercer durante el día a día, sobre todo con la alimentación, con el ejercicio, entonces uno es el que está errado, el que está mal. Lo que trataba yo de explicar en este video muy corto que pude hacer en Instagram tiene que ver con esto, ¿no? De que a mí me costó un tiempo entender de que mi tipo de cuerpo básicamente no iba a encajar ahí, entonces entender que yo no era el problema. ¿Y por qué recalcaba lo de la campera? Lo recalcaba porque en algún momento de mi vida eso hubiese sido un grave problema, haberme tenido que comprar un talle más. ¿Por qué? Porque cuando uno se va a comprar, por ejemplo, un calzado, nunca piensa en si se tiene que comprar un número más. Uno no piensa que, se me agrandó el pie.
No. Básicamente, o sea, uno piensa que bueno, es la horma del zapato, o en zapatillas soy un número, en sandalias soy otro. En cambio, cuando se trata de la ropa, las cosas no son así. Por lo menos, a mí me pasaba que yo me culpaba mucho. Entonces, yo sentía que cuando algo no me entraba del talle en el que yo estaba acostumbrada y encima el talle que yo quería llegar, entonces el problema era yo, entonces la culpa recaía sobre mí. Y eso lo veo mucho en las consultas, ¿no? Como que la culpa siempre recae del lado de la víctima, por así decir, víctima en el sentido de que uno se siente culpable por no tener algo que se supone que uno tiene que tener. Ahora, eso que se supone que uno tiene que tener también tiene una lógica, también viene desde algún lugar, ¿no? Y viene desde algún lugar mayormente con ciertos mandatos. Estos mandatos o estas creencias que uno tiene, por ejemplo, con respecto a la imagen corporal, está bueno que empecemos a averiguar desde dónde es. Digo, si viene desde la familia, porque quizás en la familia tienen como un cierto concepto de belleza, un cierto concepto de cuál sería el concepto de belleza de una mujer, por ejemplo. También las redes sociales, ¿no? Como hoy en día, por ejemplo, hay muchas cantantes que tienen un tipo de cuerpo, una morfología que es bastante poco común, ¿no? O sea, no todas las chicas tienen esa morfología. ¿Y qué pasa? Cuando uno no entiende estas cuestiones de que, bueno, todos tenemos como un cierto tipo de cuerpo, lo primero que piensan es que están mal, que en realidad tendrían que alcanzar ese tipo de cuerpo, pero no lo pueden hacer. Y cuando se encuentran con esta falta, por así decir, ¿no? Con esto bueno, con esta pared de que si quiero, por ejemplo, este tipo de cuerpo y bueno, me esfuerzo, pero se dan cuenta de que es algo insostenible en el tiempo, ahí es donde aparece el grave problema, ¿no? Porque básicamente aparecen problemas de autoestima, aparecen problemas de frustración, de perfeccionismo, de querer todo el tiempo estar controlando algo que en realidad no se puede controlar, y básicamente dejan de vivir, ¿no? Como atendiendo a una sola problemática o a un solo foco, que en este caso sería la imagen corporal. La imagen corporal es algo que se va conformando a lo largo de que uno va creciendo, ¿no? O sea, desde niños hasta la adolescencia, pasando por la pubertad, ¿no? Entonces es algo que se va construyendo, que vamos construyendo, y esa construcción que vamos haciendo también depende mucho de los otros, dependen mucho de a quién tengamos en casa, de cómo se manejen en casa también, porque muchas veces la misma familia tienen como ciertas cuestiones con respecto al cuerpo, que eso perjudica también en algún punto en el hijo. También muchas veces cuando hay hermanas, cuando hay mamás, cuando otros tienen como diferentes tipos de cuerpo y esto no se explica, o muchas veces se marca como esta diferencia, ¿no? De que, bueno, mira el tipo de cuerpo que tiene fulana, mira el tipo de cuerpo que tenés vos. Una paciente me decía, por ejemplo, el otro día, me decía, mi abuela me comparaba yo tenía 12 años y mi abuela me comparaba con el cuerpo de mi mamá que tenía 45. Y esas cuestiones van quedando en el inconsciente y es lo que se va conformando una imagen corporal. Entonces esta niña, por ejemplo, de 12 años, cuando fue creciendo, fue adoptando como una imagen mental de sí misma de que era una persona grande, de que era una persona no solo grande de que iba creciendo, sino que era una persona grande de cuerpo, y quizás en realidad no era así, pero bueno, como se fue conformando con esa imagen corporal de que otros le fueron diciendo cómo es o cómo era, eso es lo que uno va quedando, ¿no? O lo que se va quedando en el inconsciente, y es lo que tratamos de, cuando aparecen como ciertos problemas, es lo que tratamos de trabajar en terapia, ¿no?
De alguna manera como empezar a construir de a poco una imagen corporal lo más real posible y que uno empiece a entender de que bueno, sí, tiene un tipo de cuerpo diferente quizás al de la mamá, diferente quizás al de la hermana, diferente quizás al de las amigas, pero eso no significa que esté mal, significa que se puede trabajar sobre ese tipo de cuerpo, pero sin querer cambiarlo a un 100%, ¿sí? Porque eso sería prácticamente imposible. Bueno, por último, ¿cuáles son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, si vemos que nos están pasando estas cuestiones referidas al cuerpo. Bueno, en primer lugar, empezar a entender de dónde vienen estas cuestiones, ¿sí? Si son propias o si son ajenas. Y en segundo lugar, en el caso de que veas que se te va de las manos, que necesitas ayuda, por supuesto pedir ayuda profesional siempre es sumamente importante para poder tratar este tipo de temas, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el video. Les mando un beso enorme. Nos vemos en el próximo video.